Para analizar el modelo sueco contra la pandemia del COVID-19, tenemos el comentario de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género de la Universidad de Gotemburgo. El regresar a Suecia tras pasar 15 días encerrada a cal y canto en una cuarentena en Bolivia, que sigue aún, fue como llegar a otro planeta. La primavera empezaba, el sol salía y la gente se volcaba a los bosques y parques de la ciudad. Aún hoy, a semanas de haber regresado, me maravilla ver todos los días a los niños ir a sus escuelas, a sus guarderías, a la gente de todas las edades correr en los bosques y en los parques, y los restaurantes y cafés funcionar como si todo fuera normal. Pero no es normal. Estamos en medio de una pandemia en donde, según cifras oficiales, había 21,000 infectados confirmados, 1,475 personas en cuidado intensivo y 2,586 decesos causados por el COVID. La comparación con los vecinos nórdicos no podía ser más flagrante. Las víctimas mortales por la epidemia en Suecia son casi 3 veces más altas que en Dinamarca, 5,8 veces más que en Noruega, 6,3 veces más que en Finlandia y 3,2 veces más que en Alemania. Y es que Suecia es el único país escandinavo en adoptar una estrategia laxa, restricciones e información, pero no confinamiento. Las autoridades recomendaron desde mediados de marzo el trabajo en casa. Las universidades cerraron y las concentraciones de más de 50 personas están prohibidas. Pero las escuelas y guarderías siguen abiertas, con lo que se evita el traumatizar a los niños por el encierro y las altas tasas de violencia doméstica que sí se están dando en los países con cuarentena. Y la laxitud y no restricciones forzadas se ven hasta en la manera de evitar concentraciones o fiestas informales. Ayer se daba una de las celebraciones de mayor relevancia, sobre todo entre los jóvenes, y para evitar el acceso a uno de los parques públicos donde estos jóvenes acuden a sentarse, a hacer picnic y beber, el municipio lo regó de abono. Se podría decir que la estrategia sueca apuesta a un tipo de contagio controlado, a baja escala, más sostenible en el tiempo, haciendo frente a los brotes durante un periodo más corto, donde la mayoría de las muertes se producen en semanas y no en meses. Pero para el sistema hospitalario sueco la situación no es fácil. Mientras Suecia cuenta con el menor número de camas por tratamiento intensivo en Escandinavia, por cada 100,000 habitantes, o sea, 5,8, Dinamarca tiene 6,7, Noruega 8 y Finlandia 6. Y los equipos de protección tampoco son suficientes, sobre todo para el personal que se ocupa de los adultos mayores, ya sea en asilos de ancianos, en sus casas o de los incapacitados. Esta ha sido una de las causas de la entrada del contagio a estos grupos de alto riesgo y de la consecuente alta mortalidad entre ellos. Y aunque los gastos suecos en salud en relación al Producto Nacional Bruto son similares a los de Alemania u otros países europeos, en la franja del 9 al 11% del Producto Nacional Bruto, en México es solo del 6%, estos se han quedado cortos ante la emergencia. Una de las cosas que ha ayudado a enfrentar la crisis sanitaria ha sido la diferencia en la intensidad del contagio en las diferentes regiones suecas. Estocolmo y sus áreas aledañas concentran la mayoría de los casos de infección y muerte por el COVID, con 60 muertes por 100,000 habitantes, mientras que en la región del oeste, sur y centro, la que concentra más industria, baja esta proporción a solo 12, es decir, el mismo nivel que los países vecinos y sin cuarentena. Esto significa que las regiones con menos recursos o más presionadas han podido mandar a una parte de sus pacientes a las menos afectadas. Aparte de las razones científicas, Suecia ha elegido esta estrategia también por razones económicas. Hay que recordar que Suecia es uno de los países más globalizados del mundo, extremadamente dependiente de sus exportaciones industriales y de alta tecnología. Para el gobierno, el lockdown o cierre total no era una opción. Si bien la economía ha entrado, como todo el mundo, en crisis y se esperan bajas severas en el crecimiento económico y muy altas a nivel de desempleo, que es posible se dispare a más del 9%, su recuperación será más rápida que la de muchos otros países europeos. Por un lado, Suecia no sufrió tanto las consecuencias de la crisis de 2009 y su economía se encontraba en robustas condiciones hasta 2018. Y por el otro, el gobierno está echando a andar un programa masivo de apoyo
a las industrias chicas, medianas y grandes a través de estímulos fiscales, préstamos o transferencias que podrán poner a la economía en mejores condiciones de despegue que la de la mayoría de los otros países europeos. Pero además Suecia tiene ciertas precondiciones que le ayudan a implementar mejor esta estrategia de prevención laxa. El gobierno y las instituciones del Estado gozan de mucha legitimidad, credibilidad y respeto. La estrategia frente a la pandemia se la ha dejado en manos de técnicos y científicos altamente respetados, y la misma no se ha politizado. Es decir, todos los partidos de gobierno y de oposición han apoyado esta estrategia, y aunque algunos académicos científicos la han cuestionado en debates surgidos en los grandes diarios, su legitimidad sigue siendo alta. Por otro lado, la disciplina de la gente no es la que se podría esperar. Siguen saliendo, sobre todo los jóvenes, pero incluso adultos mayores, a mercados, cafés y restaurantes, al grado que algunos de estos últimos han sido clausurados por no respetar las reglas de la no aglomeración. Finalmente, no se puede decir que la estrategia sueca sea la panacea o la más indefendible. Puede ser discutible y naturalmente perfectible, pero la gran mayoría de la gente la apoya y quién sabe, a la larga se verá quién eligió el camino menos erróneo. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.